Las verdades son misterios. Nueva edición. Audiolibro. El eco que no se aquieta. Pulir lo que creías ser también es una forma de encontrar la obra de arte que hay en ti. Fernanda Cortés. A los 16 años se sentía perdida. Las certezas parecían pertenecer a otros. En su interior habitaban preguntas que no podía ignorar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué es lo que realmente me hace sentir viva cada mañana? Lejos de ser pasajeras, esas preguntas eran la base misma de su búsqueda. No surgían desde el drama, sino desde una sensibilidad profunda que no encontraba eco en su entorno. Quienes la rodeaban veían esas inquietudes como señales de alarma, como síntomas de algo que había que corregir. Su madre especialmente vivía ese cuestionamiento con angustia, no solo por el consumo de drogas o alcohol que comenzaba a asomarse en la vida de su hija, sino porque esas preguntas resonaban con una fuerza inquietante en su propio interior, porque ella, a pesar de los años y la experiencia, tampoco tenía respuestas. Y lo que era aún más doloroso, había dejado de buscarlas. Se había refugiado en el ruido, en la rutina, en la productividad. Se exigía tanto que no se daba ni el permiso de descansar. Iba cada mañana a un trabajo que hacía tiempo quería dejar, convencida de que era lo correcto. Pero cada día que se forzaba a permanecer, una parte de ella se alejaba un poco más de lo que alguna vez soñó. Hasta que un día, escuchando hablar a su hija, algo en ella se quebró. Lloró al reconocerse en esa joven confundida. Lloró porque entendió que no solo su hija se estaba evadiendo, ella también lo hacía. Lloró porque supo que había vivido demasiado tiempo bajo la mirada ajena, intentando encajar, silenciando su verdad. Y sobre todo, lloró con ternura, porque por fin pudo ver a su hija con compasión, no con miedo. La vio como esa pequeña gota de agua que siempre fue, frágil y transparente, buscando un cauce en medio del caos. Y se vio a sí misma reflejada en ella. Ambas estaban buscando sentido. Ambas cargaban con un eco que no se aquieta. ¿Recuerdas las preguntas que te hacías en la adolescencia? ¿Lograste obtener respuestas? Lo que un pasatiempo le enseñó. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. Einstein. Para él, montar en bicicleta era mucho más que un pasatiempo. Era libertad, era encuentro, era vida. Cada vez que apoyaba los pies en los pedales, algo en su interior se alineaba. No se trataba de llegar a ningún lugar en particular, sino de dejarse llevar por el momento, por el viento en el rostro, por el ritmo del corazón acompasado con el movimiento. Entendió pedaleando que la vida no se vive mirando al suelo ni aferrándose al pasado, que la clave está en mantener la mirada en el horizonte, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Aprendió a encontrar su equilibrio en el movimiento, a frenar cuando era necesario, a sortear baches sin detenerse por completo. Pero lo más importante, comprendió que el verdadero viaje no está en la distancia recorrida, sino en cómo nos sentimos al recorrerla. Que al igual que en la bicicleta, en la vida uno mismo es el protagonista del trayecto y que nadie más puede tomar el manubrio por nosotros. Montar en bicicleta le enseñó a escucharse, a avanzar incluso con miedo, a confiar en que aunque haya curvas, pendientes o cansancio, mientras siga pedaleando, está viviendo. ¿Qué enseñanzas te han dejado tus pasatiempos? Cuando la mente es tu verdugo. Los pensamientos inquietos son una especie de estática mental que hay que silenciar si queremos escuchar los susurros de nuestro interior. Novak. Iba en el tren, con la mirada perdida entre los paisajes que se desdibujaban tras la ventana. Todo pasaba rápido afuera y dentro de ella también.
De pronto sacó su agenda y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué quería decir, solo sentía la necesidad de vaciarse, de poner en papel eso que se agitaba como una tormenta en su mente. Cada palabra que trazaba era como un ancla, una forma de decirse estoy aquí, estoy sintiendo, estoy viva. Recordó entonces un proceso meditativo que tiempo atrás le había mostrado una verdad incómoda. Su mente rara vez estaba en silencio. Estaba tan acostumbrada al ruido interno que casi había olvidado cómo se sentía la paz. Se dio cuenta de cuántas veces había sido su mente, no la realidad, la que la arrastraba a la angustia. Cuántas veces se había contado historias de miedo, culpa, insuficiencia, sin detenerse a cuestionarlas. Y en medio del movimiento de aquel tren, comprendió que era momento de soltar, de dejar de pelear con sus pensamientos, de aprender a mirarlos pasar como los paisajes por la ventana, sin aferrarse, sin detenerse, sin perderse en ellos. Estaba agotada, no del mundo, sino de sí misma, de no poder respirar en paz dentro de su propio cuerpo. Y entonces lo supo, necesitaba descansar de su mente para volver a encontrarse con su alma. ¿Qué has hecho o sueles hacer para aquietar tu mente? El miedo había desvanecido. La mente se distrae fácilmente, pierde su enfoque y se vuelve inquieta si no se dirige positivamente, su poder se difumina. Chin. Cuando logró aquietar su mente, algo profundo comenzó a emerger. No fue una revelación grandiosa, ni una respuesta absoluta. Fue más bien un susurro delicado y firme, que nacía desde un lugar que hasta entonces había permanecido oculto: su alma. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo interior y su vida cotidiana comenzaron a hablar el mismo idioma. Se sintió más presente, más compasiva con su historia, con sus heridas, con los errores y los aciertos, más humana. Fue allí donde entendió que dentro de sí convivían luces y sombras, certezas y miedos, amor y desamor, y que nada de eso estaba mal, era simplemente vida. Durante años había evitado mirar esa dualidad, había intentado suprimir sus partes incómodas, callar sus emociones, controlar cada pensamiento, pero ahora, en ese estado de quietud interna, pudo ver con claridad. Su miedo no era el enemigo, su miedo había sido el velo, y la mente, al estar atrapada en él, no le permitía escuchar la verdad que habitaba en su interior. Al permitir que el miedo se disolviera, al dejar de luchar y empezar a escuchar, pudo reconocer los dones que siempre estuvieron ahí, esos que no florecieron antes porque el ruido mental había ocupado todo el espacio. Entonces, con el corazón más libre y la mirada más suave, se abrazó entera, luz y sombra, fortaleza y vulnerabilidad. ¿Cuál es la verdad que vive en tu interior esperando ser escuchada? La contemplación de la naturaleza. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Einstein. La naturaleza es maestra silenciosa, no tiene prisa, no se resiste. Sabe que cada estación cumple un propósito. La lluvia que purifica, el sol que da vida, el viento que transforma. El invierno que parece apagarlo todo no es más que una pausa sagrada. La primavera, un renacer inevitable. El verano, un estallido de plenitud. El otoño, una entrega serena. ¿Cómo no preguntarse entonces, ¿sufre el árbol cuando pierde sus hojas? ¿Se angustia la flor antes de marchitarse? ¿Se cuestiona el río al cambiar de cauce? Y sin embargo, todo fluye, todo cambia, todo vuelve. Contemplar la naturaleza le revelaba que la vida, como las estaciones, no está hecha para ser estática. Nada permanece igual, ni siquiera lo que parece sólido. Fue entonces cuando comprendió que ella también estaba hecha de ciclos, que reducir su existencia a logros, metas y roles era negarse su propia transformación, que hacía tiempo algo dentro de sí le pedía explorar nuevos paisajes, más allá de lo conocido, más allá de lo profesional, más allá de lo que los demás esperaban. Empezó a abrazar sus propias transiciones, a
reconocer que los cambios no eran señales de pérdida, sino de evolución, que la incomodidad también podía ser fértil. Y así la naturaleza le enseñó a no temer al vacío, a soltar, a florecer, a marchitarse y a renacer. ¿Te permite renacer con cada experiencia? La enseñanza de su encuentro. Nunca por encima, nunca por debajo, siempre a tu lado. Walter W. Durante mucho tiempo, sin ni siquiera notarlo, habitaron espacios donde las relaciones estaban marcadas por la desvalorización. Repetían viejas dinámicas. Se movían entre vínculos donde el juicio era más fuerte que la empatía, donde ser uno mismo era un riesgo y no una celebración. Pero algo había cambiado. Ahora eran conscientes. Ya no deseaban relaciones que los encogieran, sino vínculos que los expandieran. Habían comprendido desde lo profundo que el verdadero encuentro entre dos almas no ocurre desde la necesidad, sino desde el amor, no desde la carencia, sino desde la unidad. Porque sí, lo recordaban, todos somos uno, y desde esa verdad nace el verdadero sostén mutuo. Quizás por eso la vida, en su infinita sabiduría, los fue llevando de vuelta el uno al otro, para recordar lo que siempre estuvo ahí. Y aunque la incertidumbre no dejó de aparecer, aprendieron a caminarla juntos, a sostenerse sin aplastarse, a impulsarse sin dejar de respetar los ritmos del otro. Descubrieron que el amor no era solo compañía, era espejo, refugio, fuego, sanación, que su vínculo tenía un propósito más alto, evolucionar juntos, no por obligación, sino por elección. Y eso los hizo fuertes, y eso los hizo libres, y eso los hizo verdaderamente humanos. ¿Tu relación de pareja te transforma y de qué manera? El reaprender como ofrenda. La intuición es la inteligencia del corazón y el conocimiento del alma. Sabe instantáneamente lo que a la mente le tomaría años entender. Confía en ella. La razón llegará a su tiempo. Santa Mata D. De niño vivía en abundancia, no solo material, sino esa abundancia sutil que se respira cuando la vida parece fluir sin esfuerzo. Sueños cumplidos sin haber sido pedidos. Caminos despejados antes de entender que había senderos. Pero no conocía el nombre del agradecimiento, no porque no lo sintiera, sino porque nadie se lo enseñó. Su entorno, por amor o por herencia, no le habló de gratitud, ni de merecimiento, ni de intuición. Y entonces llegó el crecer, y con ello la ruptura. La realidad dejó de ser mágica y comenzó a exigir respuestas, fuerza, certezas. Tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, esos que no siempre tienen forma ni nombre, pero que habitan en el silencio, en la soledad, en la desconexión con uno mismo. Le costó escuchar su intuición, le costó tanto que por momentos llegó a desconfiar de su propia verdad. Dudó, se cayó, se rompió, pero no se quedó ahí. Con el tiempo volvió así. Volvió no como el niño que había sido, sino como un hombre nuevo, uno que había atravesado la sombra y había aprendido a mirar sus cicatrices sin esconderlas. Uno que había comprendido que reaprender no es retroceder, sino ofrecerse una nueva manera de vivir. Reaprender a confiar, reaprender a escuchar el corazón sin pedir permiso a la razón, reaprender a agradecer incluso lo que no se entiende, reaprenderse. Hoy, en su nueva versión, se reconoce como alguien genuino, agradecido, confiado y sobre todo profundamente conectado con esa voz interior que ya no calla, su intuición. Esa que no grita, pero guía. Esa que no se explica, pero se siente. Y entendió algo más, que sus huellas no solo le pertenecen a él, son testimonio, son faro, porque atreverse a mirarse, con todo lo que eso implica, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede hacer. ¿Has aprendido a escuchar la voz de tu intuición?